Bueno, Bueno, ahí está. buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí con nosotros y por sobre todo el agradecimiento a, a Anjo Garrido Fernández, colega de la Universidad Complutense, que será debidamente presentado por otra querida colega y amiga, Beatriz Porcel, que ha tenido la deferencia de presentarnos a Anjo y organizar este evento, a lo cual la Coordinación de Ciencia Política simplemente se prestó a darle el beneplácito y a generar alguna gestión técnica, pero el mérito claramente viene de quien todos queremos y conocemos, que es Betty. Bueno, hemos tenido una preinscripción muy exitosa y entiendo que gran parte de los comensales que estaban interesados en sumarse lo irán haciendo en lo sucesivo. Lo mío es muy simple y muy breve. Primero, una moción de orden, pedir por favor que todos los micrófonos queden silenciados y en la medida de lo posible, luego de las presentaciones, que se apaguen también las cámaras para asegurar un poco la calidad del streaming y que la grabación salga con la menor cantidad de dificultades posibles. Es un gran gusto y un gran placer generar este tipo de jornadas. Nos damos cuenta que hacen falta más, que el tema ha generado un interés realmente sorpresivo, lo cual nos llena de alegría y esperamos ser lo suficientemente buenos anfitriones y generar las ganas de volver a compartir estos momentos con nosotros, Anjo. Sin mucho más que agradecerte, le dejo la palabra a Betty, que es quien mejor te conoce y más nos va a poder introducir en tu trabajo y en tus resultados y en tus investigaciones hechas hasta aquí. De la casa, de la facultad, en nombre de la Secretaría Académica, de las autoridades, la decana, la vicedecana, muchísimas gracias por esta participación y bueno, quedamos generando este espacio de encuentros que seguramente será muy productivo y con el que esperamos seguir contando con tu presencia. Mucha suerte y acá te escuchamos y expectantes. Muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias, Pablo. Buenas tardes, y acá a las 16:08 en Paraná y las 20:08 en Madrid nos estamos encontrando. Bueno, agradecemos entonces a quienes se han interesado por esta actividad organizada por la Cátedra de Teoría Política 1 de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Muchas gracias Pablo Barberis, Alfredo Romero, porque dijeron, hagámoslo, antes de que yo terminara de formular la propuesta, como suele suceder siempre en esta facultad que es muy abierta para todo tipo de iniciativas. Asisten hoy, voy a nombrarlos brevísimamente y perdón a quienes no, asisten hoy estudiantes y docentes de Ciencia Política, de Historia y de Filosofía de la Universidad Nacional de Rosario y de profesorados de la provincia de Santa Fe, estudiantes y docentes de Ciencia Política de la Universidad Nacional del Litoral, estudiantes y docentes de esta casa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y probablemente también colegas de Brasil y de España, lo cual nos hace muy grata la amplitud que tiene esta convocatoria. Y el mejor agradecimiento, bienvenida a el estimadísimo Anjo Garrido, que es investigador de la Universidad Complutense de Madrid, que está preparando su tesis sobre sobre lenguaje y normatividad en Antonio Gramsci, para el cual ha hecho algunas estancias de estudio en Italia. Anjo también es miembro de la Asociación Española de Estudios Gramscianos, recientísimamente fundada al inicio de la pandemia, y también de la Red Iberoamericana de Filosofía Política Contemporánea. Así que te damos la palabra, Anjo, y después al final, como hemos dicho, vamos a recoger 2 o 3 preguntas, si te parece, y eso será todo y demasiado para tu amabilidad.
Así que, adelante. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Pablo. Como el menester, no puedo hacer otra cosa que agradecer esta amable invitación a todas las instituciones, bueno, en primer lugar a la profesora Beatriz Porcel, a todas las instituciones de la Universidad de Entre Ríos que han sido mencionadas y que la han hecho posible. Igualmente quisiera agradecer la presencia de tantos amigos, tantos conocidos aquí, tanto de España como de Latinoamérica. Buenas noches a los primeros, buenas tardes a los segundos. El objeto de mi exposición, que será algunas líneas de fuerza de la lectura gramsciana de Maquiavelo, debe comenzar por una cautela preliminar que tiene que ver un poco con la forma de la exposición, con este formato virtual al que nos vemos sometidos, y que me lleva a no saber muy bien si aquello que voy a llevar a cabo es una clase o es más bien una especie de disertación, una serie de ponencias. En ese sentido, he tratado de dividirla en 4 partes. Una primera parte de índole más bien propedéutica, que tiene por objetivo situar a la figura de Antonio Gramsci, sobre todo situar su obra, las peculiaridades incluso formales de su obra y la forma en la que éstas afectan a la lectura. La forma en la que éstas afectan a la lectura de Maquiavelo, o a su lectura de Maquiavelo y a nuestra lectura de Maquiavelo a través de él, y 3 partes subsiguientes que tienen por objeto aislar 3 vectores de fuerza, 3 líneas de fuerza de las aproximaciones de Gramsci a la figura del secretario florentino, y que serían las siguientes. En la primera de ellas querría delimitar ese objeto de estudio que en la obra de Gramsci viene dado por 3 conceptos no estáticos, sino más bien móviles, que evolucionan en su significado a lo largo de sus 6 años de escritura carcelaria, y que evolucionan en su significado en las diferentes relaciones que establecen entre ellos. Es decir, quisiera dedicar la primera parte de la exposición a la relación de los conceptos de reforma, renacimiento y humanismo, tal y como comparecen en la obra de Gramsci, se relacionan con la figura de Maquiavelo. El segundo vector de fuerza que quisiera aislar es ya no algo que tenga que ver con la propia figura de Maquiavelo como personaje histórico, como autor, sino la apropiación o la lectura que Gramsci hace de la obra de Maquiavelo, en concreto del Príncipe, y la manera en la cual Gramsci desarrolla, a partir de un diálogo con toda una serie de autores que trataré de desglosar, su teoría del Príncipe moderno como piedra de toque de toda su teoría de la política en general y del partido en particular. Finalmente, en una cuarta parte, que sería la tercera de estas 3 líneas que yo encuentro en la obra de Gramsci, quisiera establecer lo que yo he llamado la hipótesis Gramsci, que tiene que ver con un intento de ver cuáles son las teorías económicas implícitas en la obra de Maquiavelo, un intento de situar a Maquiavelo como un autor a medio camino entre el mercantilismo y un autor que anticipa algunas ideas de la doctrina fisiocrática, en tanto que, dice Gramsci, tenemos ante nosotros a un jacobino van la letra. Bueno, paso sin más entonces a esa primera parte más bien introductoria, que he llamado la peculiaridad Gramsci. Simplemente quisiera presentar al autor. Se trata de un autor que nace en Cerdeña en el año 1891 y muere después de 10 años en una cárcel fascista en 1937, que se traslada a Turín en 1911, en un momento en el que ha pasado algo. Bueno, continúo, si no hay problema.
en un momento en el que la Universidad de Turín es uno de los grandes polos intelectuales de Europa, al tiempo que la ciudad de Turín es es el gran motor industrial de Italia y por lo tanto el lugar en donde se desarrolla el proletariado más maduro, más combativo, mejor formado políticamente. En esta tesitura, como sabemos, Gramsci ingresa en el Partido Socialista Italiano y posteriormente, en el año 1921, participa de la escisión que se produce en el Congreso de Livorno, dentro de la cual se funda el Partido Comunista Italiano, del que será uno de sus principales dirigentes. A partir de ahí, Gramsci entra en contacto con todos los grandes dirigentes del movimiento comunista internacional, pasa 2 estancias en la Unión Soviética, la primera de algo más de un año, en la cual conoce al propio Lenin, a personajes como Trotsky, Lunacharsky, a Zinoviev, Bukharin, etc. Lo que quisiera destacar, más allá de todos estos detalles meramente anecdóticos de su biografía, es que todos los textos que produce Gramsci durante esta etapa son cartas, artículos de periódicos o documentos de partido. En ningún caso Gramsci llega a producir nada que se parezca ni siquiera remotamente, con excepción de un texto que no llega a ser concluso, algo así como un libro. Y esta especificidad formal de la obra de Gramsci es muy relevante para entender el tipo de lectura que se debe llevar a cabo cuando se trabaja sobre sus textos y cuando se lleva a cabo una labor de reconstrucción de los mismos. Tras el paso por la Unión Soviética y un paso de un tiempo en Viena, regresa a Italia, donde llega a ser diputado y es detenido el 8 de noviembre de 1926 por el régimen de Benito Mussolini. Entre noviembre del 26 y febrero del 29, cuando comienza a escribir sus cuadernos de la cárcel, todos los textos que llega a producir son textos meramente, son epístolas, son cartas, y será solo entre febrero del 29 y algún momento de 1935 el tiempo en el cual redacte los famosos cuadernos de la cárcel. Nuevamente, lo relevante para entender o para llegar a tener una comprensión más o menos acabada de qué significan los cuadernos de la cárcel, debemos tener en cuenta que, aunque se editen como libros, no son libros, sino que son notas más o menos elaboradas y que responden a acontecimientos de la coyuntura política italiana e internacional y que tienen que ver con lecturas que el propio Gramsci va realizando, sobre las que escribe de memoria, con reflexiones, etcétera. Por lo tanto, la clave sería que si se las lee como un libro, como un bloque temático unitario y estructurado, pierden gran parte de su sentido. Dado su carácter peculiar, hemos de entender que el acceso al texto nos vendrá ya siempre mediado por la tarea de edición que se haya llevado a cabo sobre el mismo. En este sentido, la primera edición, que debemos a Palmiro Togliatti, fundamentalmente a Felice Platoni, que fue supervisada por Palmiro Togliatti, y que sigue un criterio de ordenación temático de los textos en 6 volúmenes, titula al cuarto de estos, que tradujo al español el argentino José Aricó, Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno. Lo relevante de este primer volumen que nos acerca la figura de Maquiavelo tal y como fue trabajada por el autor sardo, es que empieza con el texto dedicado al príncipe moderno en su segunda redacción, es decir, con un texto que Gramsci escribe en mayo de 1932, es decir, cuando ya lleva 3 años de encierro carcelario. Este, sin duda, es el texto más acabado dedicado a esta temática y es, en cierto sentido, un texto definitivo, puesto que las referencias al príncipe moderno, si yo estoy bien informado, desaparecen posteriormente. Algunos de los textos que lo siguen en la edición temática son anteriores, por lo que al nivel de la argumentación pueden suponer un paso atrás, entre comillas, y
el surgimiento de este texto tan acabado tiene una serie de precedentes muy relevantes de diferente índole. Tiene como precedentes ciertos acontecimientos políticos, de los cuales el más importante probablemente sea la colectivización soviética y la solución soviética al problema del socialismo en un solo país. Y por otro lado, tiene a sus espaldas toda una serie de acontecimientos editoriales que se producen en los años inmediatamente posteriores al arresto de Gramsci. Por destacar solo dos de estos, estaría la conferencia que Benedetto Croce imparte en Oxford en 1930 y que se titula Antihistoricismo, y estaría la publicación en 1931 de un texto muy relevante para la lectura gramsciana del Príncipe de Maquiavelo, como son los Prolegomeni a Machiavelli de Luigi Rus. Esto por lo que hace a la primera edición de Togliatti Platone. La segunda edición, que se publica en 1975, la llamada edición crítica a cargo de Valentino Gerratana, y que incluye todos los textos ordenados al menos en el orden en el que aparecen en los cuadernos, aunque no incluye una datación exhaustiva de los mismos, permite una aproximación mucho más apurada que dará lugar a la nueva etapa de estudios gramscianos y a lo que se conoce como las lecturas diacrónicas de los cuadernos de la cárcel. En este sentido, esta segunda edición viene a subsanar un elemento muy importante en la aproximación a la idea del príncipe moderno, que se viene a poner en cuestión la idea de que el moderno príncipe teorizado por Gramsci sea solamente una contraseña destinada a burlar la censura fascista en la cárcel de Turí de Bari, es decir, que sea un mero código para poder escribir acerca del Partido Comunista Italiano. Antes bien, este moderno príncipe emerge ahora como un corolario a la teoría del partido único, adscrito a una concepción determinada de la democracia, de la historia y de la política, de las que trataremos de decir algo en lo que es. Esta edición, además, evidencia una cierta ambigüedad en las primeras aproximaciones de Gramsci a la obra de Maquiavelo. Sabemos por una carta a Tatiana del año 31 que ya durante su juventud Gramsci era un gran conocedor de la obra del secretario florentino, hasta el punto de que su maestro Umberto Cosmo en 1922 lo incita a la publicación de un libro con todos sus escritos dedicados a Maquiavelo. Del mismo modo, en una carta del 14 de noviembre de 1927, es decir, escrita poco más de un mes después de su arresto, Gramsci discute, comenta todos los textos o gran parte de los textos que se habían publicado por el 400 aniversario de la muerte de Maquiavelo, que se estaba celebrando en aquellas fechas en Italia y que constituye, en mi opinión, el verdadero índice histórico de su reflexión sobre la obra del filósofo italiano. Por lo demás, en los cuadernos de la cárcel, la primera mención es muy temprana, ya en el parágrafo 10 del cuaderno 1, y sin embargo, Maquiavelo está ausente de todos los programas de trabajo que Gramsci realiza tanto en las cartas anteriores a que se le conceda el permiso penitenciario para escribir, como en los primeros programas de los cuadernos de la cárcel. No será hasta el cuaderno 8, hasta el primer parágrafo del cuaderno 8, de finales del 31, principios del 32, cuando Maquiavelo aparezca como un tema propio de su reflexión, tema propio cuya importancia se irá ampliando hasta el punto de dar nombre a uno de los llamados cuadernos especiales, ¿no? En mi opinión, la razón de estos titubeos entre un interés que viene de lejos y una incapacidad para elevar a Maquiavelo a tema propio de su reflexión, tiene que ver con las muchas capas interpretativas que una figura como la de Maquiavelo tenía en la Italia de Gramsci.
la tradición italiana se había acercado a Maquiavelo, en primer lugar, como un teórico derrotado, incluso utópico en su afán de unificar Italia. Esta lectura vendría apuntalada, ¿no?, por una figura tan importante como es Hegel en su texto sobre la Constitución alemana de 1802. Igualmente había aparecido, sobre todo durante el Risorgimento, un intento de recuperación de Maquiavelo en sentido contrario, precisamente como teórico de esa unificación italiana. Igualmente se había visto en Maquiavelo un teórico del Estado-fuerza, un teórico de la razón de Estado burguesa. En cierto sentido, muchos de los textos juveniles de Gramsci van en esta dirección, y finalmente se había visto también a Maquiavelo como el mero técnico de la política, sin ningún tipo de preocupación por las cuestiones éticas, por las cuestiones de reforma moral, etc. Esta será una perspectiva que llegue por lo menos hasta el Croce de 1825, de 1925, perdón, sino más allá. Sin embargo, como decía, el contexto inmediato en el que creo que hay que ubicar a Maquiavelo, en el que hay que ubicar a Gramsci, serían los debates por el 400 aniversario de la muerte del Florentino, debates en los que participan autores como Croce, como Francesco Ercole, como Mosca, como Mussolini, como Luigi Russo, como Cabot, y en el que creo que Gramsci trata de ganar, como la rivoluzione liberale de Piero Gobetti, etc. En el que creo que Gramsci trata de ganar una postura propia, una postura específica, que será aquella que trataré de desentrañar más adelante. Por lo que hace a la posición de Gramsci, el punto de partida de su argumentación, precisamente contra esta lectura fundamentalmente croceana y de los seguidores de Croce, que pretendían hacer de Maquiavelo el autor de la política en general, válido para todos los tiempos, para todas las épocas. Maquiavelo, o Gramsci, parte de una lectura de Maquiavelo como un autor de su tiempo, como un autor situado en ese tardo renacimiento o en esa modernidad temprana florentina, y muy marcado tanto por las disputas dentro de Florencia como por las disputas entre estados dentro de la península itálica, como por las disputas entre las nacientes monarquías absolutas en el continente europeo. Sin embargo, a partir de ese Maquiavelo situado espaciotemporalmente, digamos, Gramsci es capaz de aislar en la obra de Maquiavelo lo que Michele Ciliberto ha llamado los caracteres morfológicos de la modernidad política, de su crisis y su superación. Esta frase un tanto compleja, trataré de desentrañarla un poco a continuación a propósito de la idea de humanismo, renacimiento y reforma. El trasfondo, sin embargo, de cómo Gramsci va a acercarse a la figura de Maquiavelo y cómo va a tratar de aproximarla, al otro personaje fundamental para comprender su pensamiento, que es Marx, viene dada por aquella máxima de Benedetto Croce, que a principios del siglo, a finales del XIX y principios del XX, no recuerdo el año exacto, viene a decir que no acaba de entender cómo no se ha pensado en Marx como el Maquiavelo del proletariado, Esta frase resuena constantemente en el pensamiento de Gramsci, y un poco con sorna, un teórico como Eugenio Garran ha llegado a decir: lo que habría que pensar es por qué nadie habla de Maquiavelo como el Marx del pueblo, un poco siguiendo la idea gramsciana de que ambos están unidos por un hilo indivisible que los convierte en filósofos de la praxis, en filósofos de la teoría y la práctica, en dos autores que pretenden llevar a cabo lo que Gramsci va a llamar, siguiendo una expresión de Ernest Renan que va a encontrar en la obra de Georges Sorel, autores de una pretendida reforma intelectual y moral. Por lo tanto, la idea es que Maquiavelo sería un autor que muestra los rasgos fundamentales del nacimiento de la modernidad política, del nacimiento de la forma Estado,
y que Marx se sitúa en las postrimerías de esta tratando de mostrar los mecanismos para la superación de su crisis, ambos llevando a cabo un intento de unidad entre el análisis teórico desapasionado y las creencias políticas o las pretensiones políticas manifiestas. Además de esto, encontramos en Gramsci una aproximación a Maquiavelo como el autor de una concepción original del mundo, una imagen que es muy deudora con la lectura risorgimentale de Francesco de Sanctis, quien considera clave para leer a Maquiavelo no hacer de este un mero técnico de la política, sino el portador de una nueva idea de cultura, de la idea nueva de cultura destinada a superar el corporativismo medieval y el cosmopolitismo de las organizaciones políticas tardomedievales, al menos en Italia. Igualmente, Gramsci encontrará en Maquiavelo una aproximación no utópica, sino no utópica en el sentido de que no hace una teoría que caiga fuera del espacio de su reflexión o del espacio en el cual puede actuar, sino revolucionaria, es decir, una teoría, como decía, destinada a intervenir efectivamente sobre las relaciones de fuerza y los equilibrios políticos en el territorio y el tiempo en el que se mueve. Desde luego, Gramsci verá en Maquiavelo un teórico de la monarquía absoluta, pero un teórico de la monarquía absoluta en tanto que fuerza progresiva que permite y que se apoya en la verdadera fuerza progresiva de la época, que sería la burguesía, la cual podría llevar a cabo un desarrollo molecular que diese nacimiento al modo de producción capitalista desde dentro del paraguas que le ofrecerían las monarquías absolutas. En último lugar, encuentra en Maquiavelo como rasgo distintivo la conciencia de que la formación del nuevo tipo de forma política debe apoyarse necesariamente en el pueblo, y para ello debe llevar a cabo toda una serie de reformas, ya sean religiosas, es decir, una reforma que se oponga al dominio de la Iglesia con el tipo de intelectual cosmopolita que le es característico en la península itálica, una reforma militar que permita unir el campo y la ciudad, dice Maquiavelo, y que le permita, por lo tanto, romper los límites corporativos de las que podríamos llamar ciudades-estado, usando un término un tanto fuera de tiempo. Y finalmente, una reforma cultural que permita llevar hasta sus últimas consecuencias la unificación o la nacionalización de los intelectuales italianos, basándose en la importancia del vulgar, en la importancia de la lengua, en el caso italiano, toscana, para crear una cultura nacional unificada. Estas serían las líneas de fuerza muy generales del pensamiento de Maquiavelo, que quisiera ahora aterrizar en esos tres vectores de lectura que os he mencionado. El primero de ellos, como decía, es aquel relativo a las cuestiones del humanismo, del Renacimiento y de la reforma en la obra de Antonio Gramsci. Como ha señalado Michele Ciliberto, la preocupación de Gramsci por estas cuestiones no es una preocupación genuinamente histórica, sino que pretende construir imágenes típicas de qué sería la reforma, qué sería el Renacimiento y qué sería el humanismo, para a partir de ellas elaborar un esquema que fuese aplicable no solo al momento de estudio en el cual se sitúa la obra de Maquiavelo, sino que podría, por ejemplo, extrapolarse a momentos como el Risorgimento, es decir, la unificación italiana, o a momentos como los problemas, los límites hegemónicos de la Rusia stalinista, por ejemplo. El punto de partida de Gramsci respecto a estas cuestiones sería una imagen típica del humanismo y el Renacimiento, que carga las tintas sobre el cosmopolitismo de los intelectuales italianos, derivado del hecho de que la sede del Sacro Imperio se sitúe en la península itálica. Gramsci vería en un primer momento una continuidad
entre el Renacimiento italiano y el cosmopolitismo medieval, que se expresaría claramente en el intento de retorno al imperio como otra de las fuentes junto al Vaticano, digamos, de ese cosmopolitismo de los intelectuales italianos y de los límites a su nacionalización. Esta caracterización del Renacimiento contrasta fuertemente con la forma en la que Gramsci caracterizará la Reforma como un movimiento que permite la creación de una cultura en lengua popular o en lengua vulgar, que permite, por lo tanto, la elevación cultural de las masas, permite la creación de iglesias nacionales, permite la creación de todos esos dispositivos culturales que encontramos asociados a la nación como comunidad imaginada, y que permite, y esto es lo más importante creo, romper con la unidad cultural tardomedieval, es decir, aquella unidad en la que existía una sola cultura culta, valga la redundancia, escrita en latín y que se contraponía a diferentes focos de folclore localista. Esa ruptura que va aparejada con la Reforma permite la creación de culturas nacionales en la misma lengua para el pueblo y para los doctos, es decir, permite una genuina nacionalización de los intelectuales. Esta primera caracterización del fenómeno que se da en la escritura de Gramsci entre los años 30 y 31 contrapone fuertemente Italia, una Italia sin reforma y que además sufre una contrarreforma fuertemente latinizante, con los estados europeos que logran la unificación. Por lo tanto, da lugar a un contraste rígido entre Reforma y Renacimiento que se solaparía con toda una serie de contraposiciones, como serían la de intelectual y masa, la de ciencia y vida, la de teoría y práctica, o la de alta cultura y la de cultura popular. Es decir, la reforma vendría a significar todos esos caracteres que se asocian a la vida del pueblo llano, mientras que el Renacimiento se vincularía en este primer momento de la escritura gramsciana a todas esas fases de la alta cultura. Maquiavelo se ubica en este primer esquema, en este primer momento de elaboración del problema, precisamente como un profeta inerme, como el profeta que pretendía llevar a cabo esa reforma también en la realidad italiana y que fracasó. Pero ni siquiera en este momento se le considera como un utopista, en tanto que había conseguido al menos llevar a cabo la teoría propia de las monarquías absolutas de su tiempo, la teoría de Fernando el Católico, de Isabel I, dice Gramsci, de Iván el Terrible, etc. Este fracaso de Maquiavelo, unido al triunfo cultural del Renacimiento y el humanismo, parecen en este primer momento contraponer a Maquiavelo irremediablemente con el humanismo y el Renacimiento. No obstante, a partir de esta contraposición inicial, Gramsci va a desarrollar su esquema y va a complejizarlo. Al avanzar su reflexión, va a comenzar a distinguir entre el Renacimiento como un proceso europeo de amplio alcance que comienza en el año 1000 y que tiene una naturaleza espontánea y netamente política, del Renacimiento en un sentido meramente cultural y que es aquel que se vincula al fracaso de la Reforma en Italia. Cabe destacar en este punto que ese primer Renacimiento espontáneo, cuya gran figura intelectual sería Dante para Gramsci, solo puede culminarse, solo puede llevarse a cabo como transformación de la forma política que venga a superar la realidad medieval, con la creación de un Estado, Maquiavelo, de esta manera, pasa a entroncarse con este Renacimiento en sentido amplio, en sentido europeo y en sentido espontáneo, con este Renacimiento escrito en vulgar, y que aboga por una ruptura
verdadera no solo con el universo cultural medieval, sino también con una ruptura con las apelaciones al imperio romano que para Maquiavelo sería, o para Gramsci, perdón, serían un síntoma más de ese anhelo cosmopolita de los intelectuales italianos. En sustitución de estas, Gramsci pensará el verdadero renacimiento, este renacimiento que arranca del año 1000 como un retorno a Grecia, y a lo sumo como un retorno que se detenga en Cicerón. De esta manera, la figura de Maquiavelo, con esta nueva división o con esta doble acepción de la realidad renacentista, por un lado, en un sentido positivo de amplio alcance y que se extienda a todos los países europeos, y por otro lado un sentido negativo, meramente cultural, latinizante, que venga a romper con la inercia de esa clase progresiva que sería la burguesía en la época de Maquiavelo. Gramsci logra recuperar o conciliar en la figura de Maquiavelo las características de la Reforma y las características del Renacimiento. En esta conciliación juega un papel esencial los textos de Benedetto Croce consagrados a la misma cuestión, en los cuales Reforma y Renacimiento serían dos momentos igualmente positivos que expresarían momentos irrenunciables de las pretensiones humanas, de las pretensiones populares, sí que siempre en una relación, en un equilibrio u otro, estarían presentes en toda época histórica. Este cambio en su consideración de las relaciones entre Renacimiento y Reforma se produce en torno a 1933. En 1933, Gramsci había culminado ya la teoría del moderno príncipe, con la que nos ocuparemos a continuación, como forma específicamente gramsciana de sacar adelante la estrategia del socialismo en un solo país, y sobre todo había recibido noticias de la colectivización soviética y del primer plan quinquenal, del cual le preocupaban especialmente dos cosas. Por un lado, una que tiene que ver o que atañe a la reforma, que sería la ruptura de la alianza de clases, de la alianza obrero-campesina en la URSS, y por lo tanto una detención de la reforma intelectual y moral que había de dar lugar a la creación de una verdadera voluntad colectiva en la que se uniesen las reivindicaciones de los obreros y los campesinos, y por otro lado una preocupación relativa a esta colectivización soviética que tendría que ver más bien con el plano de lo que podríamos llamar el Renacimiento, y que se relaciona con el escaso nivel de las producciones intelectuales, donde la mayor preocupación de Gramsci sería, por supuesto, su preocupación por el escaso nivel, digamos, o el economicismo inherente al manual de Bukharin, o por el escaso nivel de los textos sobre economía del Precis de Lapidus y Ostrovitiano. En definitiva, lo que viene a plantear Gramsci en este último desarrollo de las relaciones entre Reforma y Renacimiento es que no puede haber una nueva hegemonía sin un continuo proceso, una nueva hegemonía ya sea en la época de Maquiavelo, ya sea en la época del moderno príncipe, en la Rusia soviética, sin un continuo proceso de elevación de la vida cultural de las masas, pero al mismo tiempo de creación de una alta cultura, como mínimo al nivel de la cultura burguesa. Esa debería ser la tarea esencial de la construcción de una hegemonía socialista y de un Estado socialista. Este es el trasfondo, como decía, tanto de Maquiavelo como filósofo de la praxis, como del Marx, que aspira a la unidad de teoría y práctica. Y sigo en esto a Michele Ciliberto, y ya lo he mencionado, se descubre aquí a Maquiavelo como el inventor o el descubridor de la morfología propia de la naciente unidad política,
en la cual resulta necesaria la integración de las masas a la vida política de la nación, pero también se ve en Maquiavelo al autor que revela el carácter incompleto de este proceso, en el cual el mantenimiento en el cual se mantiene, más allá de la consecución de la libertad y la igualdad formales, que vendrían a igualar lo alto y lo bajo a las clases dirigentes y a las clases dirigidas, se mantiene precisamente esa distinción entre lo alto y lo bajo que impide culminar el proyecto de la reforma. El Nuevo Príncipe de Maquiavelo brinda entonces las líneas maestras de la modernidad política. El moderno príncipe gramsciano quiere llevar estas hasta sus últimas consecuencias, esto es superarlas y abolirlas. Aquí reaparece entonces ese paralelo croceano con el que hemos empezado entre el Marx como Maquiavelo del proletariado y Maquiavelo como Marx del pueblo. Este será precisamente el tópico que en el parágrafo 10 del cuaderno 4, titulado precisamente Marx y Maquiavelo, Gramsci traiga a colación. Cito aquí un pequeño extracto de Antonio Gramsci. Marx y Maquiavelo. Este argumento puede dar lugar a un doble trabajo, un estudio sobre las relaciones reales entre ambos, en tanto que teóricos de la acción militante, y un libro que tomase de las doctrinas marxistas un sistema ordenado de política actual del tipo del PRI. El argumento sería el partido político en sus relaciones con la clase y el Estado, no el partido como categoría sociológica, sino el partido que quiere fundar un Estado. Fin de la cita. Aquí, en este texto, que está escrito entre mayo y agosto de 1930, se establece por primera ocasión la relación entre Maquiavelo y el partido. 2 años más tarde, y pasamos con esto al siguiente punto, se declina esta relación en la forma específica del moderno príncipe como mecanismo de organización democrática destinado a cumplir una reforma intelectual y moral. Sigo con este punto y quizás deje el último. El parágrafo dedicado al moderno príncipe, cuya segunda redacción es de mayo de 1932 y constituye el parágrafo 1 del cuaderno 13, presenta en primer lugar al príncipe ni como un tratado sistemático, es decir, apartándolo de esa lectura croceana de que hace de Maquiavelo el teórico de la política en general y de la técnica política, ni como una utopía. El condottiero sería, según este nuevo texto gramsciano, un mito en el sentido soreliano, es decir, la personificación antropomórfica, el símbolo de una voluntad colectiva a través del cual resultará posible la autorreflexión del pueblo sobre sí mismo. Hemos de explicar aquí, entonces, qué entiende Gramsci por mito y en qué manera se apropia de esta noción soreliana modificándola sensiblemente. El mito, en la acepción soreliana, no es refractario a la religión. El mito sería más bien una fantasía concreta que opera sobre un pueblo disperso y pulverizado para constituir una voluntad colectiva que no existía. Es decir, para tratar de conjurar al pueblo. Tal y como lo plantea el versonismo político de Sorel, el mito no es, por lo tanto, una realidad falsable, toda vez que no pretende llevar a cabo una descripción de las condiciones reales en las que vive el pueblo, no es tampoco una representación, sino que es mera expresión de la voluntad de ese pueblo, cuya finalidad es romper los consensos ideológicos establecidos y ponerlos en movimiento, hacerlos circular, es decir, romper los marcos simbólicos e ideológicos que estaban dados. El mito no tiene, por lo tanto, un contenido definido, va mutando conforme a la voluntad y las transformaciones del movimiento que él mismo elabora, que él mismo hace funcionar, y tiene una naturaleza colectiva, intrínsecamente colectiva.
Me interesa destacar de esta caracterización del mito soreliano el hecho de que no sea refractario a la religión. Gramsci va a elaborar un concepto de religión que asume, por supuesto, la noción maquiaveliana de la religión como un instrumento de gobierno, al mismo tiempo esa imagen maquiaveliana que está tanto en El Príncipe como en los discorsi, en los pasajes dedicados a Numa Pompilio, pero al mismo tiempo verá una acepción positiva de la religión, si queremos, que consiste en su capacidad para ser un mecanismo de activación, de movilización de las masas populares, un mecanismo de fanatización, dice Gramsci, que es capaz de romper la distancia existente entre lo alto y lo bajo, que en este sentido tiene un efecto democrático en un sentido material de la democracia, toda vez que la religión y su forma más o menos laica y sumamente irracional, que sería el mito soreliano, permite activar a las masas, permite activar a las clases subalternas, rompiendo los vínculos de subordinación y logrando una unidad con las clases dirigentes o las clases hegemónicas. Este será el sentido en el que Gramsci trate de apropiarse en la coyuntura de entreguerras de la noción soreliana del mito, una vez que la ruptura de las clásicas distinciones, como veremos, entre sociedad política y sociedad civil ha sido consumada. Este será el sentido en el que habrá de considerarse tanto al fascismo como al comunismo dos regímenes democráticos, igualmente democráticos, no por ello idénticos, pero democráticos en tanto que implican una movilización de las clases populares, en tanto que implican una potenciación, un empoderamiento del demos. Gramsci, por lo tanto, parte y asume en cierta medida esta noción del mito soreliano, pero se va alejando progresivamente de la figura elegida por Sorel para encargar a dicho mito. Como sabemos, esta figura es el mito de la huelga general como mecanismo capaz de aglutinar y bajo la imagen de una batalla definitiva destinada a acabar con el dominio burgués, todas las fuerzas subalternas de las clases trabajadoras, ¿no? Gramsci considera que esta noción soreliana del mito tiene un carácter pasivo, un carácter que no es activo y que sobre todo no es constructivo, que termina por ensalzar el mito por el mito y que acaba considerado que todo plano establecido o fijo es reaccionario y ha de ser derribado. Es decir, es una concepción del mito que aboca por un lado al espontaneísmo y por otro lado a una irracionalidad que impide la construcción institucional necesaria para construir lo que Gramsci pretende que sería una alternativa socialista. Por lo tanto, pretende igualmente depurar los elementos irracionales del mito a través fundamentalmente de la identificación del mito príncipe, como hemos dicho, con el partido político, con ese partido político que será el encargado de dar forma que tendrá, dos tareas fundamentales. Por un lado, la tarea consistente en la creación de una voluntad colectiva, dado que se trata de un partido democrático nacional popular, es decir, que tendencialmente anule la diferencia entre los elementos dirigentes del partido y la base del mismo, y al mismo tiempo que tenga como segunda función la necesidad de llevar a cabo una reforma intelectual y moral, noción que Gramsci encuentra también en la obra de Benedetto Croce, en la forma en la que Benedetto Croce, como decía, en la obra de Georges Sorel, en la forma en la que Georges Sorel comenta ese libro de Ernest Renan, que se titula La reforma intelectual y moral. En el hecho de elegir al partido como instancia de racionalización del mito soreliano,
Gramsci está discutiendo implícitamente con la lectura del Príncipe llevada a cabo por Benito Mussolini en 1927, en su introducción al Príncipe, publicada en la revista Jerarquía, que es una introducción marcada por dos características fundamentales. Por un lado, por un decisionismo individualista, es decir, por la consideración del duce, la consideración del caudillo como la entidad suprema del poder estatal. Y, en segundo lugar, por un antagonismo irreconciliable entre el pueblo y este duce. En este sentido, ese Gramsci que había reconocido la igualdad democrática en un sentido material entre el fascismo y el comunismo, se va a apartar de esta interpretación fascista, en primer lugar, yendo contra ese decisionismo al sostener que ha de ser una instancia necesariamente colectiva, aquella que detente el poder, es decir, el partido, y añadiendo a esto el hecho de que el tipo de soluciones de índole cesarista, de índole bonapartista, son necesariamente regresivas, necesariamente útiles para operaciones políticas tipo golpe de Estado, que tienen un carácter restaurador y no fundativo de un Estado nuevo. Y al mismo tiempo Gramsci se opone a esta lectura, puesto que no defendería en ningún caso el antagonismo irreconciliable entre el príncipe y el pueblo, sino más bien, como veremos, lo específico de la lectura gramsciana del príncipe es el hecho de que Maquiavelo, en el capítulo 26 del príncipe, precisamente se haga pueblo él mismo, es decir, sea capaz mediante ese recurso al mito de romper la distancia entre lo alto y lo bajo, de lograr efectivamente la reforma intelectual y moral. Este uso del mito se extrapolará en la misma época por parte de Gramsci a su intento de elaborar una estrategia antifascista, como sabemos, a través de la creación del mito de la Constituyente, capaz de aglutinar a todas las fuerzas antifascistas contra Mussolini. Termino ya con esta parte. Esta racionalización del mito soreliano rompe con el anfetamínico espíritu de Cisión y logrando movilizar a las masas, logrando ese fanatismo de las masas, la expresión es del propio Gramsci, que se logra solo mediante medios religiosos, es decir, logrando su movilización permanente, gana igualmente a través de la institución partido una instancia de reflexión que mediatiza el movimiento, es decir, que permite dotar a este movimiento de estrategias a largo plazo, de elementos de consistencia, de ir avanzando posiciones en lo que Gramsci llamará precisamente la guerra de posiciones. El hecho de que el partido funcione de esta manera, el hecho de que tenga una función efectivamente progresiva y efectivamente democrática, capaz de llevar a cabo una pedagogía que incremente la autonomía de actuación de las clases subalternas, se juega en el hecho de que el príncipe moderno se organice según las directrices de lo que Gramsci llama el centralismo democrático. Directrices con las que no podemos detenernos ahora, pero que se podrían resumir en el hecho de que el príncipe proponga y facilite el intercambio entre dirigentes y dirigidos. Ese momento mítico que Gramsci intenta incrustar a partir de la lectura de Sorel en su lectura del príncipe se inserta, como decíamos, fundamentalmente en el capítulo 26 del príncipe, es decir, en esa exhortación al condottiero real para que asuma las tareas propias de su clase, propias de la clase emergente, y consiga llevar a cabo la unificación italiana.
esta exhortación, la relevancia de esta exhortación se deriva de la lectura que Gramsci lleva a cabo de los Prolegomeni a Machiavelli de 1931, publicados por Luigi Russo, y que recibe en la cárcel en algún momento entre febrero y mayo de 1932. El argumento que Luigi Russo expone en esta obra sigue sobre todo un planteamiento eminentemente crociano, que se deriva, en primer lugar, de los Elementi de Política de Benedetto Croce, publicados en 1925, donde Croce trata de ubicar a Maquiavelo en su esquema de la historia ético-política. Para Croce, Maquiavelo recaería del lado de la política, del lado de la fuerza, es decir, y daría las leyes que son buenas para toda política, o lo que es lo mismo, para la organización y gestión de todo Estado-fuerza, de toda sociedad política, de toda instancia de gobierno. El Estado ético crociano, sin embargo, sería la síntesis de esta esfera con otra que le resulta ajena y que en cierto sentido es impermeable, o que se halla en una relación de exterioridad con la misma, es decir, la esfera moral. Esta distinción entre una esfera política y una esfera moral se replicará en la distinción entre sociedad política y sociedad civil. Como señalaba anteriormente, el esquema gramsciano, pero no solo gramsciano, también, por ejemplo, de Carl Schmitt, vendría a sostener que en el periodo de entreguerras, como resultado de la movilización de las masas populares y del desarrollo de los antagonismos sociales en la sociedad civil después de la Primera Guerra Mundial, el esquema liberal, este esquema que distingue sociedad civil y sociedad política, o espacio de la política, que sería el propio de Maquiavelo, y espacio de ético, espacio de las superestructuras, espacio del trabajo intelectual, que sería el propio que sería aquel que Croce viene a añadir como un elemento externo a la obra de Maquiavelo. Esta distinción, como decía, quedaría superada. El esquema liberal estaría de esta manera desbordado, y aquellas fuerzas políticas, en el caso italiano el fascismo y el comunismo, que asumen el desborde de la forma política liberal clásica, de la neutralización de la política en la sociedad civil, vendrían a reclamar, a pedir la creación de un nuevo Estado. Gramsci lo hará precisamente con su doctrina del príncipe moderno, es decir, con una doctrina en la cual Maquiavelo ya no queda recluido al momento de la fuerza, sino que se encuentra tanto del lado de la historia ética, como del lado meramente político. Este razonamiento de Croce, que vengo de resumir muy sintéticamente, da lugar en 1930 a la célebre conferencia que este autor pronuncia en Oxford, en la cual plantea las líneas maestras de su antifascismo liberal, que se opone igualmente al fascismo y al comunismo por considerarlos antihistóricos. Esto se debe al hecho de que Croce considera que la historia es solo historia de la libertad, y considera, por lo tanto, que la ruptura de la distinción entre sociedad política y sociedad civil sería la ruptura del motor de esta historia de la libertad, toda vez que la sociedad política, ese Estado como sistema de fuerza, como elemento de planificación de toda la realidad social, vendría a lastrar o vendría a imponer una brida insuperable a los mecanismos de la libertad que se juegan en la sociedad civil. Bien. Está apuesta por un antifascismo liberal que, como vengo a decir, se juega en esa distinción entre sociedad política y sociedad civil, es decir, mantener una distinción entre el momento de la fuerza y el momento del consenso, entre el momento de la coerción o el momento de la hegemonía, o, según un tópico que Croce importa a la realidad italiana a partir de la obra de
derranque, según entre esos dos momentos eternos que serían el momento del Estado y el momento de la Iglesia, se encontrará esta serie de distinciones a la base de la lectura de Maquiavelo que va a realizar el discípulo intelectual de Croce, que sería Luigi Russo. Para Luigi Russo, lo que haría Maquiavelo sería llevar al paroxismo el primer momento de la distinción, es decir, el momento de la fuerza, el momento de la sociedad política, pero habida cuenta de que en el esquema crociano cada uno de los momentos es inextirpable, al final del libro, el capítulo 26 sería el momento en el que estalla ese momento ético, ese momento religioso, ese momento, dice Luigi Russo, vinculado a Savonarola, digamos. La exhortación apasionada que Maquiavelo haría en el último de los capítulos de Su Príncipe nos daría, según el razonamiento de Luigi Russo, todas las premisas éticas del análisis precedente. Es decir, los dos distintos, según la terminología crociana, que están presentes en el estado ético, reaparecen, en tanto que figuras inextirpables del espíritu como dos momentos también dentro de la obra de Maquiavelo. Gramsci, por su parte, se va a apropiar de esta lectura de Luigi Russo ya no en un sentido liberal, sino genuinamente democrático, es decir, en un sentido en el que esta lectura se inserte en el esquema descrito anteriormente por el cual la distinción entre sociedad política y sociedad civil se ha visto desbordada. Para Gramsci, entonces, el capítulo 26 no será ya un retorno de lo reprimido, de aquella premisa sobre la cual se eleva todo el razonamiento lógico de los 25 primeros capítulos, sino que será la reconfiguración retroactiva del significado de los capítulos precedentes. Es decir, el capítulo 26 del Príncipe nos brindaría la economía de la argumentación y las claves para comprenderla. Como ha señalado Peter Thomas, terminar el Príncipe sería el momento para volver a empezarlo y leer al menos hasta el capítulo 25, dándonos cuenta de que la obra es completamente diferente. De esta forma, con esta manera de apropiarse de la lectura de Luigi Russo, Gramsci rompe las antinomias de la argumentación de Croce. Maquiavelo, dirá el autor sardo, se hace pueblo, utiliza aquí el término medesimezza, un término extraño que, como ha señalado Fabio Frosini, aparece solo otra vez en los Quaderni y que tiene connotaciones marcadamente religiosas. Maquiavelo se hace uno con el pueblo, entonces no para enseñar a las clases populares los arcanos del poder de las clases dirigentes. Esta sería la lectura democrática clásica del Príncipe que podemos encontrar, por ejemplo, en Rousseau, que sería más bien una lectura destinada a la desmitificación. Sería una lectura destinada a la desmitificación toda vez que según ella Maquiavelo pretendería enseñar a las clases subalternas los entresijos del poder tal y como está configurado en la actualidad. A diferencia de esto, Gramsci sostiene que lo que Maquiavelo quiere hacer es enseñar enseñar los arcanos de la política realista para permitir a las clases progresivas de la época abolir las formas políticas que las mantienen en la subalternidad. Es decir, quiere dotar a las clases subalternas de las herramientas necesarias para formar un nuevo tipo de Estado en la época de Maquiavelo, el Estado absolutista burgués, y en la de Gramsci, un nuevo Estado de índole socialista. Ambos, por lo tanto, tienen o no tienen otro interés que dotar a las clases subalternas de las herramientas para llevar a cabo una política históricamente progresiva. De ahí la insistencia de Gramsci en decir que Maquiavelo escribe para el que no sabe, el que no conoce por nacimiento el poder y sus secretos, y de ahí igualmente la célebre máxima: decir la verdad es revolucionario. Como ha señalado Fabio Frosini, toda forma de
de subalternidad implica la falta de conocimiento de la verdad sobre sí mismo, es decir, implica una heterodesignación, como bien narra Gramsci en el cuaderno 25. Dicho esto, no quisiera dejar de recordar, hoy que se cumplen 8 años de su muerte, el bello texto que Francisco Fernández Buey dedicó su momento al dictum gramsciano, según el cual decir la verdad es siempre revolucionar. Como llevo ya 1 hora, creo que voy a dejar la cuarta parte para no aburrirles demasiado. Y si os parece bien, pasamos a la ronda de preguntas sobre los puestos hasta el momento. Muchas gracias. ¿Sí? Ancho, muchísimas gracias por la interesante intervención. Como siempre, el tiempo es tirano, una especie de cliché que cada tanto se cumple y se convierte en una frase verdadera. Y bueno, es una pena que no tengamos, ponemos en general 1 hora porque, bueno, las personas... Sí, no, es más que suficiente. No sé qué te parece, Pablo, a vos. Damos lugar a las preguntas. Yo no tengo ninguna en el chat, pero habilitamos las preguntas que quieran hacernos. Pienso que se puede pedir la palabra por el chat y formularla de manera oral, si vamos a hacer un espacio de 2 o 3 preguntas, para que sea más clara la exposición. Sí, así que, bueno, adelante. La primera pregunta rompe el hielo, después se animan, se animan las y los demás. Pero, bueno, no sé, han quedado cosas interesantísimas por ahí dando vueltas. Yo, por ejemplo, no es una pregunta, Anjo, digo, mientras esperamos que aparezca una pregunta, me pareció escuchar que vos explicaste que para Gramsci el momento de la reforma tiene una valoración positiva, ¿no? En el momento en que acontece, por la cuestión de la lengua, ¿no? Escuché bien, entendí bien, eso yo no lo sabía y me resultó interesante. Sí, desde luego para Gramsci bueno, es un tópico de la Italia de la época, es un tópico muy extendido entre lo que se llaman los neoprotestantes, que es un movimiento del que no está lejos Piero Gobetti, que es un autor muy próximo a Antonio Gramsci, que básicamente tiene como trasfondo la idea de que la falta de una reforma religiosa en Italia, y a mayores el hecho de la contrarreforma misma, como elemento que viene a cortocircuitar los elementos positivos de la reforma protestante, digamos, es una de las causas del atraso tradicional de Italia, y es una de las causas de la tardía unificación italiana. Para más Inri, todos estos autores lo vinculan en el momento en el que escriben a la cuestión del americanismo, a un intento por abogar por la industrialización de Italia según modelos vinculados pues, a las formas protestantes que dieron origen al fordismo. Todo esto muy mediado por la lectura, por supuesto, de la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber. En este sentido, sí que hay una lectura positiva de la reforma, que además, pero que habría que matizar. No es una lectura tan positiva como podría ser en el caso de Hegel, quien considera la reforma como el origen de la gran filosofía alemana, digamos. Sino que en esta evolución de las características del Renacimiento y la Reforma, Gramsci, siguiendo una tesis, en este caso de Bertrando Spaventa, como el autor que dice que todas estas innovaciones filosóficas se producen en Italia y desde allí se exportan a Europa para luego volver a Italia, siguiendo esta tesis acabará por ver ya en ese renacimiento que procede del año 1000, en ese renacimiento de las comunas medievales, el origen de esos
características reformadoras que se dan igualmente en Alemania a través de la reforma religiosa y que Maquiavelo está reclamando para la realidad italiana, por lo tanto, bueno. Gracias. Ahí hay alguien, charlas de filosofía, que tiene una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Perfecto. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Buenas tardes. Hola. Bueno, al principio agradecerle al expositor lo puntilloso y detallado de la explicación. Mi nombre es Nahuel. Yo tenía una duda, más bien creo de carácter práctica, que es según la exposición del compañero, ¿cuál sería la actualidad, según él, del pensamiento gramsciano al interior de nuestras comunidades de hoy? Es decir, límites y alcances y la actualidad del pensamiento político en sí de Gramsci, más allá de la exégesis teórica, por ejemplo, la noción de partido como una noción eficaz o potencialmente anacrónica. Bueno, eso en general. Gracias. Vale. Respondo a esta. ¿Sí? Bien. Es una pregunta difícil y al mismo tiempo recurrente, suele producirse. Creo que hay... en un primer lugar hay que señalar que la experiencia de Gramsci nos queda lejana. Yo no estoy en condiciones de juzgarla o de juzgar demasiado rigurosamente las realidades latinoamericanas, siendo cierto que ha habido traducciones ciertamente muy virtuosas en Latinoamérica del pensamiento de Gramsci. Pienso en dos autores por los que yo tengo una fascinación enorme, como son René Zavaleta y Juan Carlos Portantiero, que consiguieron a partir de su pensamiento elaborar análisis muy apurados de las sociedades en las que se movían en su momento, que ya no es nuestro momento tampoco. Más allá de esto, por un lado, desde el punto de vista del análisis político, creo que hay algo en Gramsci que resiste muy bien, que es aquí es muy tarde, imperecedero, que sería la historia de la capacidad para historizar los procesos políticos, para romper ese momento de eterno presente que en cierto sentido ha caracterizado hasta nuestras sociedades hasta hace poco, y considerar como cada condición presente, cada formación social por separado, con sus características específicas, como el resultado de procesos unilineales que desembocan en ella, que se pueden reconstruir y que sientan las bases a partir de las cuales se puede llevar a cabo la crítica efectiva de dichas sociedades. Eso creo que es algo que envejece bien, que es muy difícil superarlo y que es por otro lado, una de las grandes carencias de las filosofías políticas contemporáneas y de las herramientas de análisis de las que nos hemos dotado, por lo menos durante 20 o 30 años después de la caída del muro. En cuanto a la forma partido, que es la gran pregunta, ciertamente hay algo. Por un lado, Gramsci insiste mucho en el hecho de que el partido no tiene una dimensión sociológica, el partido que está planteando. El partido es la forma de organización capaz de dar lugar a una nueva forma de vida relativamente consistente, alternativa, y de dotarnos de agencia política, que esto sea un partido más o menos tradicional inserto en un sistema parlamentario, no lo sea, está por discutir. Yo diría que no. Diría que más bien se camina, y ahí están los trabajos de Francesca Izzo en esta dirección, a formas de organización más o menos internacionales, que quizá, o que se puedan mover en una escala multinivel y que quizá permitan, o quizá no, por el momento no hay nada demasiado esperanzador en esa dirección. Ahora bien, la cuestión del partido lleva implícita otra que creo que es fundamental, que es la cuestión de no pensar, bueno, por un lado rompe por completo con las concepciones de la acción política y de la filosofía
basadas en la transgresión o en la mera transgresión de las normas existentes, digamos, que en última, que toman por modelo la performance artística prácticamente y que han estado muy en boga y que siguen estando muy en boga, y para las que yo creo que hay que reservar un lugar, pero que no pueden monopolizar la acción política. Y pone de manifiesto la necesidad de que no hay una política emancipatoria sin organización. O sea, que la acción individual, las formas que sea, el intento de distinción, los criterios de distinción, de no romper los límites corporativos identitarios, etcétera, sin eso, sin romper eso y generar algún tipo de disciplina, es imposible llevar a cabo una política en condiciones emancipatorias o en condiciones de disputar absolutamente nada. Que eso sea a través de la forma partido o no es lo que habría que discutir. Y solo una cosa más, creo es interesante, además, una segunda cuestión que envejece bien del pensamiento de Gramsci, que es la distinción entre lo que él llama lo corporativo y lo hegemónico. La idea de que, y esto declinado en dos aspectos fundamentales, que serían un poco más modernos, ¿no? La idea de que lo hegemónico y lo corporativo, o a lo hegemónico y a lo corporativo corresponden pasiones políticas diferentes y tiempos políticos diferentes. Pasiones políticas diferentes quiere decir que un movimiento político que pretenda llegar a ser hegemónico, que pretenda ser algo más que esa impugnación soreliana, que ese mero espíritu de escisión, tiene que generar pasiones políticas que van más allá de la indignación. Que tiene que generar, y con lo mismo, formas de análisis que van más allá de la mera indignación y que tienen un componente constructivo. Y lo mismo ocurre del lado de la temporalidad. Esto sería una cuestión más, bueno, digamos, con más calado filosófico, pero el momento corporativo implica una forma de temporalidad cerrada sobre sí misma, cuya forma más clara es el salario como forma subalterna clara, o como mecanismo para mantener una subalternidad dentro de la sociedad, mientras que el momento hegemónico debe aprender a jugar con todos los tipos de temporalidades que se dan en la sociedad, tanto con las temporalidades cíclicas, con las temporalidades de corto y largo plazo, con las temporalidades que tienen que ver con el estar previendo lo que va a ocurrir, y con las temporalidades basadas, digamos, en la oportunidad, basadas, si queremos volver a Maquiavelo, ya que versaba sobre él, en la fortuna. El momento hegemónico que se podría paragonar con la cuestión de la virtud, obliga a acabar todas esas trincheras para que la temporalidad de la fortuna no se derroque a la mínima. Creo que en ese sentido todavía hay herramientas en Gramsci, no es necesario actualizar debate por debate, porque bueno, ya venimos de muchos años de derrotas, no como él, que acababan de ganar en Rusia, pero creo que hay cosas muy aprovechadas. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta, ¿qué tal? Ahí puse en el chat, no sé si... Sí, pasa que Betty está con el micrófono apagado y piensa que te está contestando, pero te está habilitando la palabra. Ok, bueno, buenas tardes a todos y a todas, buenas noches. Un abrazo grande al amigo Anjo. Bueno, en primer lugar, celebrar muy brevemente, no quiero extenderme demasiado para que Anjo en todo caso pueda conversar, pero bueno, muy buena la iniciativa, diríamos, de sostener este tipo de diálogo. Dentro de toda la pandemia tiene algo bueno, ¿no? Que nos acostumbramos un poco a atravesar las distancias y poder dialogar. No por esto hay que ser conformista, pero bueno, hay que ver el lado positivo, diría algún que otro profesor de autoayuda. Mi pregunta, diríamos, yo soy Ricardo Lale Filip, soy docente de la UBA, investigador del CONICET, trabajo Gramsci, bueno, conozco a Anjo de hace ya un par de años, y primero
que tenía ganas de a ver si él podía responder sobre esa parte 4 que le quedó, diríamos, en la exposición. Así sí, me parece que sería interesante poder escuchar ese cierre. Y segundo, que es una pregunta un poco más, diríamos, polémica dentro del universo de las reinterpretaciones sobre Maquiavelo en el siglo XX, que es la de Althusser, ¿no? Alguien que está muy ligado a Gramsci, uno diría del lenguaje psicoanalítico con una transferencia negativa, ¿no? Porque pasa siempre por Gramsci, pero nunca le reconoce mucho a Gramsci, aunque le reconoce y no le reconoce, como son las transferencias, diríamos, en el lenguaje psicoanalítico. Pero digo, en esa tercera pata uno podría ubicar la apropiación de Maquiavelo por parte de los autores italianos, muchos de esos ligados al fascismo, ¿no? Moca, Pareto y tantos otros, que ahí sí claramente Maquiavelo es el tipo que nos dice cómo tenemos que operar en política, el Maquiavelo de la técnica. Después tenemos la nodal reapropiación gramsciana que Gramsci también expuso en términos ya de una filosofía de la praxis en Gramsci. Y después quería preguntarle específicamente cómo leía lo de Althusser, porque si bien Althusser tiene un texto que es hermoso, muy canónico y demás, por un lado, diríamos, se queda a mitad de camino. A mí se me ha cortado, Ricardo. Ah, ¿se te cortó? Sí, tienes que volver a la nodal apropiación gramsciana. Como que digo, por un lado está el fascismo, si se quiere, o esos autores conservadores, Althusser con esa apropiación, diríamos, que por un lado se vale de la lectura de Gramsci para decir, bueno, Maquiavelo ve el Estado-Nación, ve la burguesía, pero al historizar demasiado, porque esto es paradójico en Althusser, Althusser es quien, diríamos, trata a Gramsci de historicista. Pero es paradójicamente el mismo Althusser quien al leer a Maquiavelo lo deja, diríamos, circunscripto en la dimensión de la burguesía del Estado-Nación, ¿no? Frente a Gramsci, que en realidad recupera la dimensión de una filosofía de la práctica, ¿no? De la praxis, ¿no? ¿Cómo vos veías ese pasaje, ¿no? De Althusser, Maquiavelo, vía Gramsci, y paradójicamente esos efectos en una política, diríamos, más concreta? Perdón por la extensión de la pregunta. Vale. No tengo muy fresca la lectura de Althusser, he de decirlo. Pero sos gramsciano, así que lo tenés que explicar a Althusser. Sí, va por ahí la cosa. Diría que de verdad no quisiera responder cualquier cosa a esto, pero diría que Althusser no consigue ir más allá de una, como de costumbre, de una lectura un tanto abstracta, que en un primer momento se vale mucho de la lectura de Lefort para decir lo que decía Gramsci. Lefort ya lo ha sintetizado en su obra, y lo que yo quiero hacer es ahora una lectura de índole mucho más filosófica, etcétera, y al final acaba resultando en una lectura un tanto tópica, donde el elemento central, si yo recuerdo bien, supongo que hablas de Maquiavelo y nosotros, el elemento central de la lectura es situar a Maquiavelo al nivel del pueblo, al nivel de un pueblo más o menos genéricamente entendido, y como un autor cuya voluntad es la creación de esa comunidad política, pero no recuerdo que fuera mucho más allá. Por otro lado, en el otro texto, en ese sentido, ya no tanto Althusser como el prólogo que Toni Negri, que fue el encargado de cuidar ese libro, llevó a cabo, hay una proximidad que supongo que a ti te interesa, o en mi opinión yo vi una enorme proximidad con lo que podría ser una aportación de Laclau en este caso. En este caso yo lo recuerdo así, pero te digo, no te puedo responder muy en profundidad a esto porque no tengo fresca la lectura del texto de Althusser. Tengo más fresco lo que dice de Maquiavelo en el libro sobre el materialismo aleatorio, y nuevamente es una lectura que no tengo la sensación de que supere los problemas tradicionales de Althusser. Una lectura pretendidamente postestructuralista, pero deudora en cierto sentido
de su lectura estructuralista anterior, en la cual el único problema de Maquiavelo es que la pieza que haría cuajar ese estado es el hombre de las armas que no aparece, pero bueno, que no me parece que conduzca demasiado lejos. Pero, en fin, no quisiera profundizar mucho más en esta parte por no traerla demasiado fresca y porque no quisiera decir cualquier cosa. En cuanto a la cuarta parte, no sería un tanto largo exponerlo también. Era consciente de que me alargué un poco, simplemente era un intento de considerar las implicaciones que tiene esa idea de Gramsci de plantar a Maquiavelo como un autor intermedio entre el mercantilismo o de preguntar a Piero Sraffa en concreto si se podría ver en la obra política de Maquiavelo una traducción de las doctrinas económicas mercantilistas y en qué sentido, cuál es el sentido de esa pregunta, y desarrollarla hasta el momento en el que Gramsci dice, dado que Maquiavelo es un jacobino avant la lettre, tiene algo de fisiócrata también, tiene algo de algo vinculado a las doctrinas fisiocráticas, es ya ¿cómo decirlo? Es ya un protoburgués o bueno, llamémoslo como queramos, un precursor de, como decía Marx, de la fisiocracia como paso anterior a la economía clásica, ¿no? Entonces, ver de qué manera Maquiavelo juega en ese doble espacio, por un lado, como mercantilista, en tanto que teórico de un estado burgués, de un estado absolutista por construir, y en el sentido en que Gramsci caracteriza el mercantilismo como una política económica destinada precisamente a construir un mercado determinado, porque no puede darlo por supuesto, pero que estaría pensando ya en esos regímenes en donde el Estado está constituido, donde ya hay un mercado determinado operando y que se explica por las doctrinas fisiocráticas. A partir de ahí quería llegar a la idea de Maquiavelo como lo que Gramsci llama un filósofo democrático, es decir, un filósofo cuya acción, en este caso también como filósofo de la praxis, tiene que ver con incidir sobre las relaciones sociales por las cuales es constituido y en las cuales puede todavía incidir, y concluir con esa idea del pasaje 17 del cuaderno 13, dedicado a las correlaciones de fuerzas, el cual la perspectiva de Maquiavelo, desde este punto de vista económico, se puede plantear como un intento de incidir en las correlaciones de fuerzas económicas, que son las inmediatamente determinantes en cada coyuntura, para de esta forma crear, en el caso de Maquiavelo, una unión entre el campo y la ciudad que sirva como base al desarrollo de la forma política moderna, que a su vez es la precondición del desarrollo político de la clase emergente de la época, que es la burguesía. Esa era la idea. Pero bueno, se ha quedado un poco fuera y no he podido desarrollar. Muchas gracias por la pregunta. Prometo releerme el libro de Althusser y mandarte una respuesta más directa. No, yo básicamente lo preguntaba, digo, porque el otro ruido, digo, que aparece ahí en las reapropiaciones del marxismo y uno dice, bueno, es la otra problemática que siempre está en los debates gramscianos / althuserianos, ¿no? Maquiavelo es un pivote, pero bueno, no quería complicar, diríamos, la intervención. Así que ahí estamos. Gracias, Sancho, por la respuesta. No sé si... Betty, tenés el micro cerrado. No, digo, Ancho, que ha habido algunas personas que dejaron la sala, pero han dejado agradecimientos y que ha sido todo muy interesante. Un gusto conocer a Ancho, muchas gracias. Sí, estoy bien. Interesante, ha estado genial. Alguien quería hacer alguna pregunta, pero tuvo que ir a trabajar. Gracias, excelente conferencia. Así bueno, que...
Es para vos eso. Dejo Para vos. mi correo por si alguien quiere hacer alguna pregunta o lo que sea. Bien. Ahí está. Vale. Y a Muchas todos. gracias nuevamente en nombre de la facultad, Anjo, y gran aporte para prolongar y expandir estas discusiones que no deben abandonarnos nunca, por más que las líneas de investigación avancen en otros lados. Gracias por la participación y realmente muy interesante y muy agradecido en nombre de la Facultad de Trabajo Social. Muchas gracias. Nos quedamos nosotros un ratito.